¿Casa se oye algo o no? Sí se escucha, vale, gracias, Nerea. Buenos días a todos. Buenos días, esto lo tenemos micro entonces os pediría por favor un poquito de silencio y si queréis, si no escucháis, si os podéis acercar. Entre los problemas a nivel un poquito desde casa con la conexión, que van a verlo en pequeñito y bueno, ya lo siento. Bueno, me presento, soy Jeremías Bayón Lorenzo y bueno, trabajo en hemodinámica desde que se abrió la sala. Hoy veníamos a hablar un poquito del cierre percutáneo de la orejuela izquierda, que es una técnica que si bien lleva ya más de una década con nosotros, es un poco desconocida para muchos, en base a que no tiene una implantación como yo creo que debiera, ¿no? Y es que es una de las terapias que se emplea en la fibrilación auricular, como todos sabéis, es la arritmia más prevalente, la más importante en nuestro medio y a nivel mundial, una prevalencia en torno al 2-4%, lo que es más importante, una prevalencia en aumento, y veis que llega a estar cercana al 20% por encima de los 85 años. En sociedades como la nuestra, tan envejecida, pues cobra especial relevancia. Y esta relevancia está en base al riesgo de ictus. Sabéis que hasta por 5 se pueden multiplicar los eventos cerebrovasculares isquémicos, con todo lo que ello conlleva, ya veremos un poquito luego, y sobre todo estos ictus, una vez que se producen, tienen hasta un 20% de probabilidad de ser prevalentes en el tiempo, ¿no? De volver a tener otro evento. Es decir, que uno de cada 6 ictus está en relación con la fibrilación auricular. Como decíamos, es una de las causas más importantes de incapacidad, sobre todo incapacidad pues, a nivel laboral, pero imaginaros, ¿no? Los ictus causan hasta un por 2 en cuanto a mortalidad e incapacidad. Defectos visuales, miméticos, hemiparesias, hemiplegias, incontinencia urinaria, bueno, todo lo que ya sabéis, ¿no? En relación al accidente cerebrovascular. Y aquí llegamos a la parte que nos ocupa, la orejuela, que realmente es como si fuera el pulgar en un adulto, es una estructura muy pequeñita, y por ejemplo cerramos una de 1 centímetro para que os hagáis idea de lo que es, las hay muy pequeñitas, aunque lo normal es el tamaño del centímetro normal. Es un apéndice que es un vestigio embrionario de la aurícula izquierda durante el desarrollo y bueno, tiene distintas morfologías. Ninguno somos iguales, pero si podemos decir que un tercio tiene forma de calcetín de viento, como esos que se ven en las autovías naranjas, ¿no? Que es el windsock que se llama, de abajo. Un tercio tendría forma de chicken wing, que es como una ala de pollo, con un lóbulo que luego se acoda, con forma de ala, y el resto sería variable, sobre todo forma de coliflor o polimórfica, ¿no? Y ¿qué tiene que ver la orejuela? Pues como sabéis, es el nicho fundamental donde asientan los trombos a la fibrilación auricular. Si nosotros actuamos sobre la orejuela, el 90% de los ictus podrían ser evitables. Es la fibrilación auricular no valvular, ¿de acuerdo? No la que está relacionada con la estenosis mitral severa, que es nuestra parte. Hablamos de la más frecuente, la más prevalente, que es la fibrilación auricular no valvular. Bueno, el éxtasis sanguíneo es fundamental, ¿no? La fibrilación auricular, sabéis que no hay una contracción efectiva de la aurícula y la sangre se acumula favoreciendo la formación del trombo, pero es que no es tan sencillo. Incluye pues, desde la rigidez del modelado atrial de la orejuela, la anatomía, cuanto más forma bigarrada tipo coliflor, más facilidad hay de que se remanse la sangre, sean coágulos, disminución dosimétrico, parámetros bioquímicos. Eso es todo un poquito más complejo, pero a nosotros lo que nos interesa es que finalmente se formará un trombo, la orejuela, que es lo que intentaremos evitar. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Pues a estos pacientes los hay que anticoagular. Si un tiene un chascas alto, son pacientes que hay que anticoagular. Ya lo sabemos. Sabemos desde que bueno, se hicieron estudios con el síndrome, con la antivitamina K, con la warfarina, y se redujeron 60% los ictus. Bueno, decimos, nos quedamos tranquilos, vamos un paso más adelante y en la década de los 2000 salen los NACOS, los anticoagulantes directos, acción directa, con beneficios, ¿no? Sobre el sintrón, la misma efectividad, incluso se reducía hasta casi el 20% el riesgo de ictus y de muerte el 10% del seguimiento. La verdad que son unos medicamentos muy buenos, han mejorado lo que tenemos, nos quedamos tranquilos. Bueno, quedamos tranquilos siempre y cuando aquellos pacientes puedan tomar los anticoagulantes orales, ¿no? Los que tienen indicación. Y aquí os traigo varios artículos que lo voy a intentar pasar rápido. Este sí que me para un poquito desde hace ya 5 años, pero es
para mí, de los mejores artículos que hay en el campo de la orejuela, donde hay una comparación randomizada directa entre anticoagulantes orales y tierra de orejuela. Y os lo resumo. Básicamente, de los 400 pacientes se aleatorizan a los brazos y no hay diferencias. No hay diferencias porque era un estudio de no inferioridad. Este estudio lo que quiere decir es que es una terapia segura y que al menos es igual de eficaz que los anticoagulantes. Este es un randomizado, por tanto, tiene mucho poder estadístico. Es un estudio bueno y no se observan diferencias en cuanto al endpoint primario, son siempre combinados de ictus, muerte cardiovascular y sangrados, ¿no? Este para mí es el mejor artículo. Luego salió un meta-análisis que, bueno, viene en el año 2020, a la de este artículo viene a decir un poco lo mismo, que no hay diferencias, y si hay diferencias, lógicamente, en el ictus hemorrágico. No podemos comparar pacientes a los que se le quita a la larga el anticoagulante con pacientes que a la larga se dan con el anticoagulante. El stroke hemorrágico, el ictus hemorrágico, lógicamente, siempre va a favorecer al dispositivo. Un poco de sentido común, ¿no? Porque lo otro estamos dando anticoagulantes que van a tener mayor riesgo de sangrado, sobre todo cerebral. Las tasas de implantes son muy altas, los primeros estudios que están en torno al 95, veis que se mantienen casi en el 99%, es un dispositivo que se implanta relativamente fácil, vamos a decir, y con complicaciones, como todo, dejamos de andar por ahí divulgando cerca de la orejuela, que es un tejido muy fiable, hay riesgo de taponamiento pericárdico, sobre todo derrame, de embolización del dispositivo. Bueno, veis que las tasas son bajas, en torno al 2% de complicaciones. Todo ello hace que en las últimas guías, la recomendación de hace un año, estemos en un nivel de evidencia 2B, es un nivel bajo, no hay que engañarnos, es un nivel, es que hay 1, 2A, 2B y 3. 3 contraindicado, 1 recomendado con toda la evidencia científica, 2A recomendado, con menos evidencia 2B, puedes hacerlo, no hay tanta evidencia, hay dudas, pero lo que está claro es que siempre cuando haya una contraindicación para mantenimiento a largo plazo de los anticoagulantes, ¿de acuerdo? Nunca sería una terapia a día de hoy sustitutiva, ¿eh? No quiero dar esta idea y que os quedéis con ella. Las indicaciones, por lo que decíamos, pacientes que tengan contraindicación de mantener tratamiento anticoagulante a largo plazo. Imaginaros, hemorragias muy severas se contraindican. Gravidia, neurológica, sangrado gastrointestinal recurrente, problemas de angiopatía amiloide, bueno, tolerancia a la medicación y demás, esa es más compleja, o alergias, ¿no? Los anticoagulantes. O, por otro lado, porque siempre nos centramos en la parte de arriba, que es la que más recordamos, aquellos pacientes que, a pesar de estar bien anticoagulados, hacen ictus, o que tienen un trombo incluso, la orejuela, visible con la ecografía, dices, estos pacientes necesitan un plus. El plus podría estar en el cierre de la orejuela, ¿no? Porque el anticoagulante, si está bien tomado, pues ya llega hasta donde llega. Como decíamos nosotros en nuestro medio, sobre todo tenemos pacientes con sangrados gastrointestinales que tienen que tomar anticoagulantes y siguen sangrando. También tenemos algunos pacientes en programas de diálisis, enfermedad renal terminal. Bueno, y a veces las otras características de la orejuela, alguna hemorragia intracraneal, casi no tenemos pacientes que tengan que tomar doble antiagregación y anticoagulación. Esta es una indicación más de los americanos, aquí aguantamos, les quitamos algún medicamento, quedan trombos en orejuela, o aquellos que se hacen procedimientos de electrofisiología, se hace ablación de las venas pulmonares, podría ser otra indicación, ¿no? Bueno, los escenarios clínicos. Vamos a ver un poquito los distintos estudios y ver cómo puede ayudar el cierre de orejuela en los distintos escenarios. En el caso de los sangrados digestivos, empiezo por nuestro medio, por la causa número 1 de cierre de orejuela. ¿Sabéis? No sabéis, nos recordamos que los NACOS tienen un mayor riesgo de sangrado digestivo que la warfarina. Solamente la Fixaban, como veis ahí, podría ser equivalente en cuanto a al Sintrona en sangrado digestivo. Por tanto, a pesar de que los NACOS tienen un perfil beneficioso en cuanto al riesgo de sangrado, en el caso de las hemorragias digestivas, ahí tienen un talón de Aquiles, ¿no? Hay registros, son poquitos pacientes, lo traigo porque son una corte española donde se ve que el cierre de orejuela según estos pacientes y que incluso disminuye la necesidad de transfusión, el seguimiento. Lo que decimos, quitar anticoagulantes siempre va a favorecer que no tenga sangrados, ¿no? Este me paró un poquito más, aparte de los de, no sé si alguien digestivo, pero quizá les interese más, las hemorragias digestivas, sobre todo las hemorragias digestivas bajas, son las más recidivantes. Y solo traigo porque aquí lo que hizo este estudio fue comparar los distintos tipos de cierre de orejuela en función de la indicación. Y como veis, la curva sonada de arriba, cuando la indicación es sangrado digestivo, los pacientes siguen sangrando más. Son pacientes
muy complejos. Dentro de los que nosotros cerramos son de los más complejos. Aquí, otro estudio que viene a valorar lo mismo, con participación de un grupo español también, ya casi en 300 pacientes, un aporte bastante importante. Se ve que sobre todo aparecen en los 3 primeros meses después de cerrar la orejuela, donde hay más riesgo de resangrado en estos pacientes. Analizaron las variables, hicieron un análisis estadístico y se ve que las dos características con mayor peso es que tuvieran insuficiencia renal, filtrados por debajo de 45, y que hubieran tenido un sangrado previo bajo, ¿de acuerdo? Que es lo que decíamos antes, que se asocia sobre todo con repetición en el curso de sangrados. Incluso, bueno, aquí lo veis a nivel gráfico, cómo relacionar sangrado alto-bajo hay más riesgo de recurrencias y en función de cómo esté el riñón, cuando el filtrado glomerular es por debajo de 45, veis que claramente siempre hay más riesgo de sangrado en seguimiento. Incluso esto impacta la mortalidad, ¿no? Cuanto más sangrados tengas, veis ahí que la ratio es 2,15, que es 2 veces más la probabilidad de tener una muerte en el seguimiento cuando tienes sangrados recurrentes. Estos pacientes son pacientes complejos en los que se ve que bueno, el cierre de orejuela podría ser una terapia alternativa disminuyendo los resangrados al disminuir la terapia anticoagulante en seguimiento, ¿no? Otro nicho de pacientes, los oncológicos, los traigo un poco por ser el paradigma del paciente complejo en cuanto a trombosis hemorragia. Son pacientes que, como bien sabéis, bueno, pues son un poco más delicados. Perdón. Y veis que aquí lo que se hace es comparar una copia grande dos tipos de pacientes a los que se cierra la orejuela, oncológicos y no oncológicos. Pasándolo rápido, no tienen diferencias en ninguno de los endpoints. O sea que es seguro el cierre de orejuela también en estos pacientes. No tienen ni mayor probabilidad de ictus, ni de muerte en el seguimiento, ni de hemorragias, ni de complicaciones en el propio dispositivo, a pesar del perfil de los pacientes. Esto es lo mismo, otro estudio también con supervivencias a 5 años, donde se ve que los pacientes no tienen más eventos a cerrar la orejuela a pesar de que tengan cánceres activos. Bueno, entonces aquí llegamos un poquito al grupo de la insuficiencia renal, donde hay un registro muy grande, que este es un registro alemán, y que viene a decir un poquito lo mismo, que la terapia de cierre de orejuela en este subtipo de pacientes también más complejos es segura, ¿no? Veis que no hay diferencias en cuanto tengan o no tengan insuficiencia renal. Otro artículo que os traigo, pasando rápido, viene a decir un poquito lo mismo, simplemente, como podéis ver, que se distancia las curvas sí que tienen el seguimiento a 5 años, un seguimiento muy largo, sí que tienen más riesgo de resangrado aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Pero esto yo creo, desde mi opinión, que es independiente de poner o no un dispositivo. Porque los pacientes, cuando tienen insuficiencia renal, estadios muy avanzados, pues tienen más riesgo de sangrar. Programas de diálisis, este artículo está publicado recientemente, donde se dice que, bueno, la terapia de cierre de orejuela puede ser una de las alternativas en este tipo de pacientes que, como veis, pues, habría una reducción relativa en el riesgo de ictus isquémico, de hemorragia. Son pacientes en los que la terapia con anticoagulantes a veces está contraindicada, algún tipo de anticoagulantes o tienen trastornos para poder regularlo en el seguimiento, ¿no? Esto está también muy calentito, hace un par de meses salió publicado en el Congreso Americano. Lo que hacen es comparar 3 gráficos, veis en rojo el síntoma de warfarina, en azul el cierre de orejuela, 2.000 y pico pacientes, y el afixaban 4.000, y hace un seguimiento a lo largo de 2 años, y bueno, ya veis que el cierre de orejuela en el endpoint se comporta mejor, tiene menos eventos que los otros 2 anticoagulantes en el grupo de insuficiencia renal, todo ello, ¿no? Y lo mismo en cuanto al riesgo de hemorragia. Entonces, los autores concluyen que, en la última línea de abajo, que el cierre de orejuela puede ser una opción razonable en estos pacientes con fibrilación auricular y un alto riesgo de ictus isquémico, ¿no? En base un poco a una corte, pues 6.000 pacientes, bueno, resultados bastante contundentes. Entonces, parece que sí que tenemos nichos donde el cierre de orejuela podría ser beneficioso, incluso superior al tratamiento anticoagulante. Os traigo este artículo, está publicado el año pasado, está bastante bien, solamente para que aquellos que se interesen un poquito, porque es un state of the art, que es una revisión y bueno, es bastante reciente.
Y una de las cosas que solamente voy a recalcar es lo que está en el medio, lifetime risk of fibrilación auricular, ¿no? Que es el riesgo a lo largo de la vida. Cada vez vivimos más, entonces una vez que te diagnostiquen fibrilación auricular, si cumplas criterios porque seas hipertenso, por ejemplo, porque tengas disfunción ventricular, vas a tener un riesgo durante toda tu vida de eventos. Pueden ser 40 años de fibrilación auricular. En estos pacientes se empieza a pensar que pueden ser uno de los más indicados a la vez que se le hace el estudio electrofisiológico intentando quitar la arritmia, cerrarle la aurícula y cerrar ese 90% de riesgo que podríamos tener de eventos. En contrapartida de mantenerlo con anticoagulación oral 40 años de su vida, ¿no? Con lo que yo conlleva. Bueno, solamente es eso. Y todos los estudios que hay en marcha, veis, estos del 2024, por estas siglas son estudios. ¿Por qué? Porque es una terapia que quiere posicionarse y si no, competir de tú a tú con los anticoagulantes y ganar algo de peso y demostrarlo. Alguno ya está, por ejemplo, el Option, que está ahí, está publicado, que de hecho está publicado hace poquito, esto fue del año pasado en el congreso también de la AJAN, del americano, del 2024. Este fue un estudio muy potente, randomizado en 1.600 pacientes, lo que decíamos. Aquel que se va a hacer ablación, un brazo, la terapia de toda la vida, el ACO, o otro brazo, el cierre de orejuelas. Que se ve que la eficacia es la misma y la seguridad, por sorpresa, la mitad de eventos. Lo que decíamos, no puedes comparar un dispositivo que le quitas la anticoagulación con otro que le mantienes con anticoagulantes. Va a sangrar más del doble, ¿vale? Un poco por lógica. Por tanto, es una terapia eficaz con este dispositivo en estos casos, ¿no? Bueno, dejamos el rollo de la ciencia, hemos tenido una primera visual y os voy a presentar el dispositivo que estamos utilizando en nuestro centro. Actualmente es el Amplacer de Amulet, es un dispositivo que veis ahí, bueno, tenitinol, un dispositivo que se llama el lóbulo disco, luego lo veremos un poco con una cintura más en profundidad, que es cuando lo implantamos, hay una serie de criterios, bueno. Y hay otro que es el dispositivo Watchman. Este lo voy a dejar, bueno, este lo hemos usado, hace ya mucho que no se usa, es un dispositivo igual de bueno, o mejor incluso, no, son los dos más usados en España y un tercero, ¿vale? Que se llama Alambre, que no lo hemos usado aquí todavía, pero bueno. El Watchman hay un vídeo, no sé si se escuchará, si lo queréis ver, porque os explica bastante bien lo que es el dispositivo. Está en inglés, pero bueno, se entiende bien. Y la técnica, un poco desde la función. This is a major spectral band. A standard transeptal access system with a function crosses the septum to reach the left side of the heart. En la parte derecha del corazón llegamos a la izquierda, tiene una función receptar. Cruzamos en la aurícula, llegamos a la orejuela. Watchman Flex is designed for precise placement in the left atrial appendage. From midside to broadly. Por la orejuela, un poquito. Measurements are taken of the appendage with teeth. Contrast may be injected at any time to help visualize the left atrial appendage. At this point, the appropriate size Watchman Flex is selected. The Watchman Flex ball is formed. The rounded ball is designed to quickly advance and maneuver within the left atrial appendage. El lugar de lóbulo disco es un dispositivo que solo tiene esta parte con paracaídas. Se pueden recapturar todos, lógicamente, porque imaginaros, ¿no? Hasta que no esté seguro no lo sueltas del todo. Una vez que lo quitas todo, retiras. Llevan todo con unas anclitas para engancharse a los tejidos. Reduce exposure and long easy fabric designed to and reduce surface Eso es un poco el estadio final, ¿no? La utilización de los dispositivos y evitar la anticoagulación, ¿no? Bueno, ya se acabó el vídeo, ahora solo un minutito. Las diferencias que hay, no creo que os interese mucho, pero bueno, simplemente decir que eso, el principio de Watchman es de paracaídas, como una especie de paracaídas ahí evitando, ¿no? Que haya flujo. Lo que queremos es excluir la orejuela, de tal manera que una vez que se pone el dispositivo, llevan esa laminita blanca, lo que hace es, una vez que se empapa con la sangre, impermeabiliza, ¿vale? Para que no pase sangre a la orejuela. Y luego endoteliza, que es el estadio final. Ahí podemos quitar todo. Por tanto, mientras esté puesto el dispositivo los primeros 3 meses, sí que tenemos que tener algún tipo de tratamiento para evitar que se haga
un trombo en el propio dispositivo, que es un material externo ajeno al cuerpo, ¿no? Y el que estamos usando ya al principio del chupete, ¿no? Con lóbulo disco, y el disco también sella. Bueno, esta actividad un poco española, luego traigo la mía un poquito. Decir que la terapia está creciendo, solo se hacen en España unos 1.883 casos al año, pero si lo llevamos a habitantes por 100.000, casos por 100.000 habitantes, perdón, veis que nosotros en Lugo estamos muy por debajo de la media, que es 3,7, nosotros 1,8. Otro artículo que os quiero comentar solamente es el papel del médico referidor. Quizás este sea interesante para aquellos que quieran saber qué condiciones ha de cumplir el paciente para remitirlo a una valoración de orejuela, pero básicamente es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Que los pacientes, nos quedamos esta parte de aquí, que no puedan tomar tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Pues porque falla la terapia, eso de que, bueno, en una hemorragia no aceptable, ¿no? Una hemorragia tan severa que contraindique el volver al anticoagulante, o, bueno, pues que usted falle en la adherencia, además eso es un poco más complejo, ¿no? Un poco nuestro medio y esos pacientes, o directamente aquellos que tengan una historia de un alto riesgo de sangrado, o historia de hemorragias mayores, que ya directamente no te animen a poner anticoagulantes, pues se podrían beneficiar de cierre orejuela. Este es un caso real, bueno, hace ya mucho lo hicimos. Simplemente esto es la punción transeptal, como cruzamos, pasamos una guía, pasamos una vaina, pasamos un pigtail, que es este catéter que tiene forma de rabito de cerdo, por eso se llama pigtail. Hacemos unas inyecciones, ahí ves la orejuela, incluso esta tiene un lóbulo accesorio hacia arriba, ¿no? También. Luego te sorprenden lóbulos que no ves en la imagen y que aparecen. Todo esto está guiado por eco. Nosotros nos guiamos de la ecografía, son básicamente, veis ahí, esta parte de aquí es la orejuela, se ve un poquito más, es para tener donde está la línea, luego vais a ver bien cuando pongamos el dispositivo. Ahí llegamos con el dispositivo que viene plegado, se suelta, una vez que se suelta, esto ya, bueno, la fase final quedaría lóbulo o disco. Veis que el lóbulo ahí queda un poquito torcido, muchas veces nos queda más bonito, pero bueno, traigo casos reales del día a día. Lo importante es que quede, como queda aquí, sellando para fuera. La parte que veis completamente recta es el disco ya tapando la orejuela, y lo que hacemos es una maniobra de test. Lo que no queremos es que embolice. Tiramos el dispositivo antes de soltarlo, estamos seguros, veis que yo tiro bastante enérgicamente y esto está guiado por eco. La otra parte, veis ahí cómo estiramos también yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Una vez que estamos seguros de que está en una zona buena, podemos hacer una inyección, incluso para comprobar que no pasa contraste. En este caso no la traigo, pero bueno, sí que se ve que está cerrado y ya queda completamente el sombrerito, ¿no? Lo que es el propio disco. Vale, veis aquí, bueno, cómo está cerrado, ahí donde está el puntito, ahí justo está el dispositivo, de hecho esa línea negra es la línea que queda entre las dos partes del disco, que acaba sellando del todo y se endoteliza. Y preguntaréis, ¿en seguimiento qué tipo de tratamiento? Pues es muy variable. ¿Por qué? Depende de la indicación. No tiene nada que ver un paciente que está sangrando con hemorragias amenazantes con un paciente que tiene ictus de repetición. Pues en uno vas a quitarle todo y en otro vas a ponerle de más, ¿no? Le vas a cerrar con el cierre, le vas a dejar con anticoagulación, incluso, bueno, pues con todo lo que tengas, ¿no? En este sentido. Entonces, esto es un poco más artesanal, hay mucha variedad y tenemos que ir viendo caso a caso. Y ya para finalizar, no alargarme mucho más, quería contaros y agradecer a Estefanía, que es nuestra data manager. Este es un análisis realizado a principios de diciembre de este año de nuestro registro estructural, donde veis que hemos hecho muy poquitos casos. Yo casi cuento desde el año 2023 para el 2024, que es cuando empezamos el programa, en el 2022 hicimos 8, bueno, en 2022 hasta el 2025. Estos 2-3 años, donde parece que estábamos ahí con 8 casos al año. Para que os hagáis una idea, hospitales, bueno, con un área de 500.000 habitantes, como son Salamanca, que son los pioneros, y aquí hago un poco de trampa, porque son pioneros en España y tienen los que más experiencia tienen, cierran 140 orejuelas al año. ¿Vale? O sea, nosotros 8 o 13, es decir, quizás ni ellos tantos ni nosotros tampoco. La cifra podría estar en torno a las 30 orejuelas al año. Si podría ser una cifra más o menos razonable. Bueno, los números son los que son y así os los presento. La edad media, ya veis, es gente pues, mayor, cerca de los 80 años. Hombre y mujer son 60-40%. Y lo que os decía, nuestra causa principal, hemorragias digestivas. Es lo que más anima al médico referidor a mandarlo. Estos pacientes pasan por un NACO, pasan por otro, pasan por 3 ingresos, 5 transfusiones y cuando ya casi se muere dicen,
si cerramos la escuela es decir, a veces llegamos muy tarde. Son pacientes con CHAS alto, 4 más la mayoría, y con HAS-BLED también alto, 4 más la mayoría. Son pacientes, pues los que ya son muy complejos, ¿no? Les va mal muchas cosas, casi todo. Bueno, el éxito del procedimiento está en 94,3%. Esto también hay un poco de trampa. Uno de los pacientes se decidió no poner el dispositivo, con el dispositivo ya ahí puesto, en base al riesgo de que se pudiera soltar. El proctor, que es el médico que venía, ¿no?, un poco a enseñarnos, pues, no vio seguro dejar el dispositivo y salimos con todo y no se puso. Entonces, el éxito del procedimiento quizás podría haber sido más cercano al 99 o 98% que es el que está publicado. Complicaciones sí hemos tenido una, la he tenido yo completamente, que es un derrame pericardio, un taponamiento pericardio de una paciente. De todas las que llevo, pues oye, hay una, y separar el procedimiento, hizo falta una pericardiocentesis, la paciente está bien, gracias a Dios no hubo mayor complicación que esa, que el susto grande, pero bueno, veis que las complicaciones son pocas. Y bueno, de cara un poco al tratamiento, decir que la mayoría de los pacientes se nos ha ido tratados con aspirina, hasta el 88%. Luego ves que es un poquito variable, pero es lo que digo, estamos comparando en poblaciones muy heterogéneas, porque algunas hemos cerrado con ictus de repetición, no son comparables con las de hemorragias importantes. Segundo antiagregante es el clopidogrel, ya no se pone ninguno de los más potentes, y un poco variable también el seguimiento. También se ha ido alguno con anticoagulante, pero solo el 14% de los pacientes. Es decir, hay un estudio que es español, que tiene seguimiento al año, que se llama el ADALA, que es el grupo de Salamanca, en el cual compararon dosis bajas de anticoagulante directo con la doble antiagregación, y se ve que va incluso mejor en cuanto a menos sangrados. Quizás el paradigma vaya por ahí, y si siguen esa línea, el tratamiento pueda ser anticoagulantes a bajas dosis durante esos 3 primeros meses, que decimos que son de más riesgo trombótico, pero bueno, está por definir. El seguimiento a 6 meses, nosotros tenemos 28 pacientes, porque los de este año se han quedado fuera del análisis, lógicamente no han cumplido el año de seguimiento. No tenemos éxitos, no hay enfermedad no hay enfermedad cerebrovascular, no hemos tenido ACVs. Veis que hemos tenido 10% de hemorragias en el seguimiento, sobre todo en relación con el tratamiento y con el tipo de pacientes, y hemos tenido una trombosis de dispositivo. Nosotros, estos pacientes al mes se marchan con una prueba de imagen, a los 3 meses con una ecografía, porque a los 3 meses cuando decidimos si quitar el tratamiento o no. Y se suele ver que está bien el dispositivo, que no hay problema, pero un paciente se vio que había un trombito asociado, ¿no? No deja de ser material extraño, que decíamos. Bueno, a los 12 meses no se ve trombosis. ¿Por qué? Porque cuando ves un trombito le añades durante un tiempo los anticoagulantes y haces control, y los que tenemos eso, con seguimiento completo de 12 meses, pues no se ve que haya complicaciones mayores de ningún tipo, y van todos, gracias a Dios, bien. Y ya para finalizar, comentaros que la fibrilación auricular es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta cada vez más, porque imaginaros, si tenemos la prevalencia del 20%, 85 años, tenemos una población, por lo que estamos viendo en el día a día, metemos en sala pacientes de 90 años cada vez más frecuentemente, pues tenemos que estar un poquito al tanto. No quiero que os llevéis una idea equivocada, y sigo diciendo que el tratamiento de elección, cuando no hay riesgo de sangrado, lógicamente son los anticoagulantes. No pensemos que esta terapia viene a sustituir, no, viene a complementar, ¿de acuerdo? Sobre todo si hay bajo riesgo intermedio de sangrado. Que en aquellos pacientes que están sangrando digestivo, que quizás los NACO no sean la solución, y cambiar de uno a otro, pues igual tampoco, y andar haciendo pruebas cuando el paciente ingresa, a veces con hemorragias muy amenazantes, pues tampoco. Aparte, sabemos que los tratamientos en general, todos, pero bueno, los NACO sí que está demostrado, tanto en vida real como en estudios, que una adherencia regular, del 70% a los 24 meses, bueno, sobre todo miedo al sangrado y demás. Entonces, mi visión es que aquellos pacientes que podríamos aumentar la indicación para poder subir de los 14 que hacemos este año, que ayer hicimos 14 o 15, a los 20, 30, que quizás el próximo año lleguemos, son aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado probado, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque han ingresado con hemorragias muy severas que contraindican o asustan, ¿no?, el tratamiento con anticoagulación. Esos pacientes se podrían plantear
o que todavía no ha sido probado, pero está por probar. Pacientes en hemodiálisis, pacientes con cirrosis hepática, con alteraciones de función hepática de la coagulación, pues yo creo que estos pacientes quizás no deberíamos seguir insistiendo tanto en la anticoagulación y sí plantearnos esta terapia. Pacientes con ictus embólico, a pesar de anticoagulación, descartadas otras causas, parece claro, es lo único que nos queda. Luego, el tema de los pacientes muy jóvenes que decíamos antes, luego otros que estamos, bueno, por ver, ¿no? En base a los estudios, qué pacientes son los que más se pueden beneficiar. Estos dos artículos que os decía antes, yo creo que sí merece la pena, si os interesara un poquito os lo podría pasar. Y yo creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, solo tenemos... Si tenéis alguna pregunta, algo, no, ya trabajar. Claro, es que mucha gente los conoce. Todos. Lo que más pesa no lo veis de reconocer de decisión es que esto es una terapia preventiva. Esto es algo. Porque además voy a contemplar que es 2% anual de por la edad, pero tienes un 97% de nada, entonces yo te hago una técnica en la cual te estoy aprovechando los corazones fuera para poner igual ¿por qué crees que se tiene que hacer dos? Claro, porque estás haciendo una terapia preventiva pero muy agresiva. Si esto lo que pasa es que en casos, sobre todo, hay una curva de aprendizaje. Y se entrar aquí, pero los primeros años que vivimos en el mercado, hacíamos eran bien exagerados. De hecho, el que hice ayer, se hace control y se máximo. Y ayer hicimos el más difícil hasta ahora que está en la escuela. Cuando disposición hay una cosa. 11 milímetros media, que es el límite para poder cerrar. Un dispositivo de 16, porque ya te mandé ayer el vídeo, porque dudé si cerrarla o no. Decía al doctor que venía aquí hace tiempo, digo, oye, mira, esta no se cierra, ¿no? Porque teníamos 11 milímetros. Mira lo que es la orejuela esta que pequeñita es esto. Mira este agujerito, esto está viscoso, pero es como... Y me decía, bueno, prueba con un... Y se aplicó en el ángulo y mira, se queda mucho más bonito. Ves cómo queda, esto es inyectando, ves que está cerrada, que no pasa el contraste con la vaina. Es una terapia que yo creo que vamos a... Esto va a subir porque... Pues, ¿sabes lo que agradece a la gente? Y me decía, es que me cambió la vida. Claro, un paisano que iba de urgencias cada 2 por 3, que sangraba, tal. Ahora está san, y como viene ¿qué podemos hacer? ¿Puedo cerrar, no? Vale. Yo no sé si la charla la necesitáis para subir o... A ver cómo... A ver, eso... Si no te la pide. Vale, si no te la puedo pasar. Sí. Bueno. ¿Quién escribió? Estaba Puri. Estaba bien. Muchas gracias. Bueno, pues nada, un placer. Creo que en marzo me apunté a la de Tavi. Ya sabes que hemos empezado.